El 30 de septiembre del 2012, en una sala llena con los mejores científicos de la inteligencia artificial, ocurrió algo inesperado. Un estudiante de doctorado presentó una red neuronal capaz de derrotar a los mejores algoritmos del planeta en la tarea de reconocer imágenes. Fue una verdadera paliza. Mientras que los mejores sistemas fallaban 1 de cada 4 veces, esta red solo se equivocaba 1 de cada 6. Era como si en los Juegos Olímpicos un corredor desconocido hubiera llegado a la meta mientras los demás recién iban por la mitad de la pista. Ese estudiante se llamaba Alex Krizhevsky. Es por eso que su red se llamó AlexNet. A partir de ese día, nuestra relación con las máquinas cambió para siempre. ¿Cómo fue posible todo esto? ¿Cómo pasamos del rudimentario perceptrón de Rosenblatt a las redes neuronales profundas que hoy escriben, piensan, dibujan y hasta debaten con nosotros? Soy Marcela Tocornal y esto es tu dosis de historia y actualidad por Ilumarse. Cuando terminamos el capítulo anterior, dejamos en claro que la teoría ya estaba lista. La comunidad científica contaba con todas las piezas del rompecabezas de la inteligencia artificial, pero todavía faltaban cosas fundamentales. Como hemos ido viendo en esta serie, resolver un dilema casi siempre abría paso a otro nuevo. En este caso, el problema era doble. Los computadores de los años 80 eran demasiado lentos para soportar redes neuronales con muchas capas y además no existía la cantidad gigantesca de datos que se necesitaban para entrenarlas. Hubo que esperar otros 15 años para convertir en realidad el sueño de crear máquinas inteligentes capaces de, entre comillas, pensar como los humanos. Había que hacer posible el aprendizaje profundo o Deep Learning. El Deep Learning necesita computadores muy poderosos y capaces, además de una cantidad impresionante de datos. La compañía de chips avanzados, NVIDIA, explica que los modelos de última generación requieren hasta 100 veces más capacidad de cómputo que los entrenados hace apenas unos años, pero este avance también tiene un costo ambiental. Un alto consumo de energía, grandes cantidades de agua para refrigerar los equipos y una huella de carbono nada despreciable. La inteligencia artificial no depende solo de algoritmos brillantes, depende también del hardware, de los datos disponibles, de la eficiencia energética y de la sostenibilidad. Para entender mejor el Deep Learning, imagínate que estás preparando una torta. Después de probarla, notas que quedó demasiado dulce o demasiado blanda. Entonces retrocedes en la receta y ajustas los ingredientes: menos azúcar, más harina, un huevo extra. Repites el proceso hasta que logres el sabor perfecto. No importa cuántos ingredientes ni cuántas capas tenga la torta. Si retrocedes en el proceso, puedes ajustar cada uno de sus ingredientes hasta que el resultado del sabor sea el esperado. Ese mismo mecanismo es el que sigue el algoritmo de retropropagación en una red neuronal. La diferencia es que en vez de huevos o harina, lo que ajusta son los pesos y los sesgos que determinan cómo cada neurona artificial procesa la información que recibe. Lo increíble es que este ajuste no se limita a una sola capa. La retropropagación permite afinar cada capa de la red, una tras otra, hasta que el error sea lo más pequeño posible. En la práctica, entrenar una red multicapas se parece mucho a lo que hicimos con la torta. Entregamos los datos de entrada, que equivalen a la cantidad de harina, azúcar y huevos que utilizamos para preparar la torta, y definimos cuál debería ser la salida esperada o el sabor que nos gustaría que tuviera la torta. Cuando conocemos el resultado, podemos calcular el error, ver por qué nos quedó tan dulce o tan blanda, y ajustamos los ingredientes en la receta hasta que quede como queremos.
Lo mismo ocurre con las redes neuronales. Se van ajustando los pesos y los sesgos una y otra vez hasta llegar al resultado o la salida esperada. Gracias a este mecanismo, las redes profundas pueden aprender tareas que antes parecían inalcanzables. Las redes neuronales que hoy existen son verdaderos gigantes. Estamos hablando de sistemas con miles de millones de parámetros. Son cifras que hasta hace poco parecían impensables. Estos parámetros son los pesos y sesgos que la red ajusta durante el entrenamiento. Y lo curioso es que muchas veces el número de parámetros llega a ser igual o incluso mayor que la cantidad de datos con los que se entrena el sistema. Estos modelos gigantescos no solo pueden resolver los problemas que ya conocen, logran generalizar, reconocer patrones y resolver tareas que nunca habían visto antes. ¿Cómo es posible? La respuesta está en la arquitectura de las redes, en el camino recorrido desde Rosenblatt hasta AlexNet, el camino que va desde el perceptrón de una sola capa a las redes de Hopfield, luego los perceptrones multicapa y las redes avanzadas. Pero a partir del año 2022 aparece un nuevo actor: el aprendizaje autosupervisado. Esta técnica es la que permitió entrenar al ChatGPT. Hasta hace pocos años, entrenar una red requería cantidades enormes de datos etiquetados por humanos. Este era un proceso lento, costoso y con muchas limitaciones. El aprendizaje autosupervisado cambió las reglas del juego. La red puede crear sus propias etiquetas a partir de los datos y entrenarse con ellas. En otras palabras, la red puede supervisarse a sí misma. El aprendizaje autosupervisado rompió las cadenas que hacían al modelo depender de sus creadores. Como dijo el investigador Alexei Efros, entre comillas, ahora la revolución no será supervisada. Gracias a estos avances, las redes neuronales profundas ya no dependen de que los datos sean etiquetados por los humanos. Ahora son capaces de aprender directamente de datos sin procesar. Van generando sus propias pistas y supervisándose a sí mismas en este proceso de ajuste y aprendizaje. Lo que comenzó en 2012 con AlexNet abrió la puerta a una nueva era. Para entrenar AlexNet se utilizaron alrededor de 60 millones de parámetros. Para entrenar al ChatGPT, en cambio, la compañía OpenAI utilizó casi 2 billones de parámetros. Para entrenar al ChatGPT en su cuarta versión, se utilizaron 30.000 veces más parámetros que para AlexNet. Los modelos actuales son gigantescos. Pueden escribir, hablar, razonar y crear. Por eso mismo nos plantean desafíos enormes. ¿Qué significa convivir con máquinas que aprenden solas? ¿Cómo reaccionar frente a sistemas que encuentran en los datos patrones ocultos y que aprenden sin que nadie tenga que guiarlos paso a paso? Este es solo el principio de un viaje apasionante, pero también inquietante. Algunos se preguntan, ¿qué pasaría si ChatGPT, por ejemplo, se hiciera tan inteligente que pudiera desobedecer las órdenes de sus creadores? Antes de morir, Stephen Hawking, uno de los científicos más respetados e influyentes de los últimos tiempos, expresó sus temores, su preocupación por las consecuencias que la inteligencia artificial podría tener sobre la especie humana. ¿Estamos realmente hablando de una inteligencia artificial potencialmente maligna? ¿Podría rebelarse y llegar a destruir nuestro mundo? Como todo en la historia, la inteligencia artificial tiene luces y sombras, y el debate sobre sus efectos en nuestra vida está más vivo que nunca. ¿Y tú qué piensas? Te invito a seguir escuchando.